Hola a todos jóvenes, el día de hoy estamos con el arquitecto Carlos González y Karen Escobar. Muy buenos días. Hola, Buenos Abraham, días, ¿cómo Arqui. estás? Un gusto tenerte por acá en La Buga ciudad de Valle. Buga. La ciudad de Buga, ven qué belleza es la ciudad de Buga. Estamos rodeados de un gran pulmón, ¿verdad? Sí, 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 una ciudad muy verde, mucha vegetación, estamos en el Valle del Valle Cauca. del Cauca, un clima cálido, entre 25 y 30 grados promedio casi siempre. Y Entonces mucha siempre humedad es también, mucha Sí, ¿verdad? humedad, bastante humedad. muy cerca también del Pacífico, entonces se siente mucha humedad. Entran por acá los Ujú. vientos del Pacífico. Sí. Arquitectos, platíquenos por favor qué vamos a ver el día de hoy entre estas calles que se sienten de una escala muy agradable, ¿verdad? Las casas todas muy Sí, similares. casas muy similares, de tonos muy similares, y las ves todas son muy blancas, muy grises, eh, de dos pisos en su mayoría, pues también por el tema del área de los lotes. Entonces siempre se desarrollan casi siempre en dos pisos. La idea inicial es que es un lote muy pequeño y eh, quisimos como tratar de hacer una casa con una distribución diferente. Fue un reto grandísimo ya que, repito, es un espacio muy reducido. Entonces, ¿qué fue lo que buscamos? Pues principalmente, como lo pueden ver ustedes, normalmente se abren ventanas hacia la calle, pero esas ventanas que se abren hacia la calle terminan siendo tapadas por una reja, tapadas Por por una una cortina, cortina. Ujú. y buscando pues como ocultarse uno también. Entonces lo que buscamos nosotros con el desarrollo de nuestro proyecto fue poder tener una casa, una arquitectura un poco más introspectiva, que no mirara tanto a la calle, sino que se desarrollara más hacia el interior. Ahí es donde llegamos pues a esta fachada, que realmente no compuesta por cuatro o cinco elementos muy básicos y tres tonos, que son el gris, la madera y el negro, y el blanco. Bueno, cuatro tonos que nos están ahí como acompañando. Y diferentes texturas, la madera, lo que es eh, el El ladrillo y ladrillo el y aluminio el de la aluminio. ventanería. La verdad, buenísimo. A mí me encanta porque se siente mucho más contemporánea rápidamente, ¿verdad? Sí, Después de ver las fachadas aquí a los costados, enfrente, de repente ves esta y dices tú, a ver, ¿cuál es la más moderna del barrio? La de allá, así. sí, Sí, sí. Se Comparada pues identifica, ¿verdad? los sí. balcones, eliminamos el balcón, entonces Ujú. al eliminar el balcón también es muy característico, porque si lo ven todas tienen balcones. Entonces cuando eliminamos el balcón es un choque de que la casa es muy contemporánea. Culturalmente, si te das cuenta, Digamos. usan mucho los balcones, pero realmente como uso como tal no se hace porque la gente No los habita, ¿verdad? no No los los No, habita. utiliza. no se utilizan, no se Ajá. terminan utilizando, no se terminan utilizando. Y aquí ustedes le dan el gesto, porque sí hay un gesto ahí con esa ventana que parece balcón. Quizá no se está utilizando, pero tiene la profundidad. Tiene Ujú. la profundidad, la retrocedimos 60 centímetros, entonces hace ese gesto de que sí va a haber balcón, pero pues realmente lo quisimos mantener siempre como una ventana, Ujú. no que fuera balcón. También algo diferenciador es la cinta lineal que manejamos en la parte de afuera. Si te das cuenta, todos manejan una iluminación típica. Quisimos darle un toque. A eh, ese volumen que envuelve arriba, todo blanco, quisimos darle pues ese gesto también con esa iluminación. Muy sutil, me gusta. ¿Y qué dimensiones tiene el lote? ¿Cuál es la orientación solar? ¿Cómo responde la La casa también? orientación solar, la fachada está al sur, ¿listo? Entonces el sol sale por el oriente, se oculta acá en el occidente, entonces digamos que no recibe la fachada directamente, no recibe mucho sol, Ok. ¿listo? el área. Y el área del lote es un lote que tiene 790 por 880, 790 de ancho por 880 de fondo.
Es casi un cuadrado. Es casi cuadrada. Casi interesante. cuadrada. 70 metros. 70 metros de lote. 70 ¿Y cuántos de metros de construcción área. tiene la casa? 136 entre los dos pisos. Entre los dos pisos. De los dos Muy bien, pisos. pues vamos a conocerla. Me gusta mucho también cómo se integra con estos escalones, ¿verdad? O sea, creo que es una parte muy agradable de la casa. Algo que nos encanta mucho y que si ves es diferenciador es esta planta que se llama Eugenio. Eugenio es una planta del Es un árbol pequeño, tropical. Hay 1000 especies, esta es una de ellas. no crece mucho, entonces quisimos como darle ese Un gesto también toque. de verde acá sobre la Ajá. fachada. Importante. Ujú. Eugenio, me cae Eugenio. bien, me cae bien Eugenio. Amamos a Eugenio. Déjalos, Eugenio. Qué bonito, ¿no? Ya empieza desde el timbre, el interfón. ¿Qué madera es la puerta? Cedro. Cedro, fíjense. Brilla el cedro. Cedro. Las escaleras también. Cedro. Tratamos de combinar pues el tono de la madera del acceso principal con las escaleras. Manejamos también tonos como lo que es el tono negro, blanco y gris. Una vez entramos pues ya acá a la casa, nos damos cuenta que pues La idea. realmente el fondo es relativamente atractivo. corto, son 880 de fondo, entonces lo que logramos fue desarrollar como toda el área social, incluyendo el área del parqueadero en todo este primer piso. Y no se ve, ¿verdad? O sea, no te enteras bien dónde quedó el coche. No, Este espacio está muy agradable. O sea, lo que lograron aquí, Ujú. unificando la sala, el comedor con la cocina, porque el comedor es esa mesa, Esa ¿verdad? es la correcto. idea es que esa funcione como comedor y aquí sea solo el espacio de la sala, entonces que todo esté como muy en un monoambiente. Claro. Y El patio. pues el patio es el gran protagonista en el diseño para nosotros, porque pues es el que articula y nos da toda esa iluminación y toda esa ventilación que necesitamos pues en la vivienda. pusimos estas plantas que se llaman oreja de elefante. ¿Quién sabe por qué se llama así, verdad? Son bien importantes porque ellas ayudan mucho como al ser humano, dicen que aportan muchas Con el tema energía, del oxígeno, dicen con el que son tema muy del buenos para el oxígeno. oxígeno, entonces pues ¿Energía, quisimos, oxígeno? Sí, quisimos fibras y algunas otras cosas que aportan al ser humano. Entonces quisimos poner estas hermosas orejas de elefante. Sabemos que son son como originarias de Asia. Asia. Ujú. De Como, Asia. sí. Sí, Y se dan en clima tropical, entonces pues aquí siempre el Les clima es cayó. muy húmedo, Sí. entonces nos cayó de perlas. correcto. ¿Y el patio está abierto, está cerrado? Porque El patio está completamente abierto. Si lo pueden ver allí, el patio está... Aquí llueve, o sea, cae la lluvia. aquí cae la lluvia. Ujú. Y está abierto, ¿verdad? Y O está sea, no hay abierto ningún totalmente. cerramiento No aquí. tenemos No, ningún tipo de ningún tipo de cerramiento. cerramiento. Cuando hace sol, Ahorita en horas de la tarde, pues al caer empieza el a pegar sol, el sol. pega el sol y esto alumbra bastante lo que es la parte de sala, comedor y cocina. Igual cuando llueve, pues tampoco es que se vaya a Por las dimensiones tan angostas del patio, caer. pues hace que no sea un gran problema pues de que entre mucha agua. Ujú. Ujú. ¿Cuánto Entonces, mide el patio? El patio tiene 1,10 de ancho por 6,20 de largo. Ok, pues entra bastante luz, ¿eh? Sí, es muy es fresco. fresco, pues Ujú. porque estamos en este clima que siempre necesitamos esa ventilación. Por acá pues todo el tema de la cocina. Como lo dijiste ahora, quisimos integrar pues que este fuera la mesa de comedor también para poder liberar un poco más el espacio allá y se viera un poco más amplio. Y la barra, Y que es la una zona de trabajo, isla de trabajo. con una iluminación, unas lámparas que le dan un toque con los tonos grises que manejamos.
Esto es como una zona para café, Una estación de café, una un estación de café. desayunadero para poner electrodomésticos ahí y no estar, Claro, abriendo una puerta. sí, O sacándolos acá y o sacándolo y volviéndolos poniéndolo a encima del bajar. mesón. También tenemos este grifo, que es un detalle muy, pues, Práctico. práctico. Acá podemos poner las ollas, no hay necesidad de trasladar la olla hasta el lavaplatos, sino simplemente desde aquí abro el grifo y puedo llenar las ollas para realizar algún tipo de alimentos. Buenísimo. Pues la cocina queda muy amplia. Me encantaron Ujú, los tonos. Estos tonos grises claros con el tono de la madera ujú. Ujú. y la cubierta de cuarzo, ¿verdad? Cuarzo en Ajá, blanco la polar. cubierta es de cuarzo Ujú. blanco polar. Ujú. Sí, se ve muy agradable y aprovechan la isla para almacenamiento. Sí, Sí, Refrigeración. tratamos de tratamos tener pues de que todo este espacio fuera almacenamiento, por el lado de por allá fuera también también. almacenamiento. Los cajones nos parecen mucho más cómodos cuando tenemos este tipo de cocina, nos parece mucho más cómodo tener cajones, entonces hicimos estos grandes cajones, tienen 90 centímetros. Muy bien. No, Ujú. se aprovecha y además se ven bien, ¿verdad? O Sí, sea, los Sí, cajones grandes se, se ven súper se sí, ven se lindos. ven súper bien, la bien, de modulación amplitud. así Ujú. grande se hace ver más espacioso. Claro. ¿Cuánto mide este espacio? O sea, ¿cuánto mide del muro al patio? Uy, aquí ahí me corcha, creo que como unos 4,50, 4,50. creo, desde aquí. Sí, sí, sí. Sí, Ujú. puede ser, puede ser. Por, 4,50. porque creo que esta encimera tiene 270 como unos 4,50 porque aquí le dejé unos 0,5 al nevicón, Ajá. espacio para el nevicón. Ok. 60, 270 sí, como unos 4,50, más o menos. Queda muy, muy cómodo. Ujú. O sea, Acá quisimos pues, utilizamos esta campana extractora que lo que nos permite es mantener pues esta línea plana del gabinete o de la parte alta, mueble superior de cocina, que ella cuando uno la abre pues ella se enciende. Pero cuando la cerramos, pues es se muy, apaga. muy mimetizada en el mueble, no queda. Sí, no queda por debajo. Se Ujú. Sí, respeta esa línea de abajo. ujú. Tratamos siempre de mantener líneas. em, Pues muy continuas, ¿verdad? ujú. Y la menor cantidad de líneas. ¿Y qué alturas tenemos? ¿Qué tipo de estructura hay en la casa? Aquí, bueno, esto es una estructura puntual. Hicimos cerramiento de muros acá lo llamamos ladrillo farol. Y descolgamos unos cielos en panel yeso. Aquí tenemos una altura libre de 2,48 en este 2,48. primer piso y en el segundo piso sí logramos dejarla un poquitico más alta, creo que son 2,60 Ok. en el segundo piso. Y se siente amplio. Sí, Me gusta cómo te recibe también esta pequeña pieza. Sí, Te articula bien. aquí el baño pues social. lo que intentamos fue Saludos a todos. tratar de ocultar lo que más Es un pudiéramos momento de fama. tratamos de ocultar la estructura, de que no Ajá. se viera mucho la estructura. Entonces aquí hay una columna, por aquí tenemos también un bajante del baño en el segundo piso, entonces hicimos un muro falso también Ah, para es poder bajar. falso. Sí, hasta cierta parte, porque hay una parte que sí es columna. Ok, ok. Ujú. No, pero queda perfecto, Sí, ¿no? Le da ujú, el espesor a la pieza. sí, sí. Y ventila muy bien. Esa ventana además la resolvieron bonito. Esta sí, esta ahora acá Complementa. proyectante. Ujú. La idea es poder iluminar que todo esté iluminado, los baños, las habitaciones, Que todo esté que iluminado, entre aire. ventilado. Ujú. Excelente. Y del otro lado está la cochera, cuarto de lavado. Acá Sí, tenemos, bueno, si quieren por acá, tenemos la la zona de zona de oficios oficios, cuarto de lavado. es Me muy gusta eso, sencilla. oficios. Sí, Ajá. aquí se viene a oficiar. Sí, acá tenemos una zona de oficios también con un patio libre abierto. Ah, cubo de luz. Muy bien. ¿Qué Que tal? además le ayuda a iluminar a la recámara. Sí, ese es Ese es el el baño baño. Ah, el principal. El baño. baño y la Sí. alcoba principal. Claro, claro, claro. Ujú. Nos ayuda a iluminar también. Y también nos da pues un poco de, cuando lo tenemos abierto, de esa circulación del aire, ¿no? De esa ventilación cruzada un poco para Sí, refrescar. se siente bastante. Ahorita que estoy parado aquí, justo está Sí, entrando en mi dirección el aire. sí, se siente cuando empieza el aire a pasar. Y
Y la zona de parqueo, el Acá, garaje. el garaje, que digamos que por norma acá lo tenemos que solucionar dentro del mismo lote. Entonces aquí logramos solucionar un garaje amplio de 5 metros de fondo por 2,90 de ancho, 290 libres. Sí, libres, libres. Ajá. Ujú. entre estas paredes, porque aquí sí la estructura pues se me Poquito corrió un incómodo. poquito, pero pues libre acá interno ya. Ok. Liftmaster. Me gusta el sistema. La puerta es de aluminio. Sí, Sí. aluminio. Ajá. Y también pudimos a este espacio sacarle un espacio de depósito para guardar eh, bicicletas o cosas que se Sí, necesite almacenar almacenamiento extra que pues siempre es bienvenido en en una casa. en una casa. Tiene buen fondo, ¿no? Como 80 centímetros. Tiene 90, 90. tiene 90 centímetros, sí. Está muy bien. Me gusta porque tiene el acceso directo a la cocina, te divide bien Sí, lo que Sí. la logramos fue sala. que cuando llegues en el vehículo puedas Acceder a la acceder cocina directamente a la cocina fácilmente. Ajá. fácilmente. Bueno, la idea de este garaje también es que podamos tener como el acceso a la cocina fácilmente. Entonces pudimos separar como esos espacios que si llegas del supermercado simplemente ingresas y También eh, que no tuvieras siempre la visual, si estás en la sala, no veas el carro. Claro, porque me comentaron que porque muchas de las casas, generalmente ¿verdad? muchas de las casas sí tú compartes la sala comedor con el Con garaje. el carro. O sea, el Ajá. carro está comiendo. Sí, Siempre. siempre. Eso, Tú el carro estás en siempre la está sala encima. y si Pregúntele llega qué el quiere de carro, cenar. eso. Esa estaba la primera planta. Muy bien. ¿Cuántos metros cuadrados son de esta primera planta? 64. Ok, ok. Muy bien 64. aprovechados. Y es que casi no hay área de circulación, ¿verdad? Porque desde que abres No, la puerta ya estás en la sala de alguna manera. Ajá. ¿Verdad? tratamos de eliminarla al máximo, pues por el espacio tan reducido, lo que pongamos de circulación, digamos que lo llamamos pues espacio, entre comillas, desaprovechado. Claro. Ujú. Y los dos son arquitectos. No, yo no soy arquitecta, de una vez aclaro, soy administradora, somos un equipo de trabajo y pues todo lo tomamos Pero nosotros pues hemos en... venido desarrollando Ya eres casi arquitecta. Sí, casi, ya sí, casi. porque Ya llevamos cerca de llevamos... 10 años pues Ah, trabajando no, juntos. ya dale tu título. No, sí, Cerca por de 10 eso años él trabajando habla un juntos. poco más del tema. Yo soy más como tonalidades, un poquito más. Tú sabes lo que el eh, cliente quiere. exacto, lo que buscamos. Importantísimo. Casi nada. Igual cuando La estamos casa está en venta, creo que no hemos dicho, ¿verdad? Ah, Sí, sí, la casa está en venta. esta casa está en venta. Está en venta, está para Se puede decir el Sí, ¿cuál valor. es el costo? 80 480 millones. 480 80 millones. millones. ¿Qué en Unos dólares? 120.000 dólares 120 120 mil mil dólares. dólares. Ah, está muy bien, está muy bien. Ujú. Me parece muy buen precio. Es una casa Entonces, muy bonita. cualquier cosa se comunican en nuestra empresa y Instagram. programamos para que vengan y la visiten, la información, toda se la damos por Y medio les de damos eso. un descuento, un regalito. Si Sí, Claro, un llevan el video regalito, si vieran el aquí en Contra claro. Paredes. del Buenísimo. arquitecto de una. Bueno, adelante, oigan. Y la Listo. escalera es todo un proyecto, ¿eh? Porque veo que está bastante inclinada, pero te funciona para librar aquí la altura. Sí, logramos liberar aquí. Ya cuando veníamos aquí logramos liberar esta altura que podemos pasar por debajo de ella. Entonces, este espacio útil que tenemos aquí Se puede es muy aprovechar. bueno. Ujú. Ujú. Y Ok. logramos pues meterla allá como en esa esquinita para que no fuera pues como la gran protagonista y no nos robara mucho espacio también de los poquitos metros que tenemos aprovechables. Y les hizo el vestíbulo, ¿verdad? O sea, Sí, este remetimiento sí. hace la sustracción Ajá. del Sí, vestíbulo. nos hace como ese recibidor allí de la casa. Muy bonito. Y es del mismo cedro, ¿verdad? El De mismo madera. cedro de la puerta. Claro, Ujú. con esta gran viga central. Y así sin baranda. Baranda es para los perdedores. Ese es Ah, un aquí nos recibidor. recibe este vestíbulo. Ujú. Y acá damos ingreso a la habitación principal. Súper amplia y súper iluminada. Súper amplia, iluminada, con entrada de aire.
Eh, También pusimos unas iluminaciones en el panel, se llaman ojo de buey, y también una iluminación indirecta que queda en la parte del fondo de la habitación. del cabecero de la cama. Aquí logramos resolver una habitación de casi 530. Es Súper casi, amplia. estamos como casi sobre el parqueadero. Claro, es el mismo eje. Entonces estamos como en 530 libres, pues desde el muro hasta la ventana, por los mismos 290 que tenemos en el, Los 290 y se Los- siente muy amplio, los ¿eh? mismos 290 que tenemos en el parqueadero. Fíjate qué curioso, el 290 no te queda nada mal. Sí, no. Se siente que es una buena recámara. Sí, para el espacio que tenemos, sí. Sí, porque digamos la cama viene ocupando los 2 metros, entonces vienen quedando 90 centímetros acá en el frente de Ujú. circulación, que es una buena Acá tenemos circulación. también un espacio para guardar. Manejamos los mismos tonos de la cocina, gris y como un color miel, maderesco. De unificar Sí, Todo- sí, sí, todos todo esos tiene los tonos. mismos materiales. Sí, Sí, para tratar de no generar como esa confusión o ese ambiente como lleno, lleno y sino tratar de que como el espacio es pequeño, pues se vea un poquito más más amplio. fluido, Ajá. más, Porque más si tú empiezas a revolver de varios tonos, lo que haces es como llenar y no se vuelve como un espacio acogedor. Exacto, se satura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Y- nosotros realmente, pues en lo que diseñamos, lo que nos gusta hacer somos Súper supremamente simple, lo necesario. simples. Si ves el tono del piso es muy simple, casi un solo tono. El gris que escogemos lo combinamos con una madera rayada, pero después la aplacamos un poquito con un gris muy plano. Ujú. Ujú. Entonces, Sí, se siente. Y me gusta también las puertas que llegan de piso a techo. Se ve también elegante el gesto. Y también este sí, gesto de que se separa el plafón. El panel de yeso. sí, le Es una ponemos la pequeña estrella. dilatación. Se llaman Ajá. dilataciones para separar lo que es el panel y la Ujú. parte de Digamos que es un los muros en tema concreto. constructivo, Ujú. pero finalmente termina siendo una sombra que le da como esa terminación al panel. Sí, sí, sí. Y es constructivo porque es como una junta Una junta constructiva. para que no se fisure Claro. entre los dos materiales. Y aquí puerta corrediza, muy Ujú. bien. Ujú. No, y está también lleno de luz el baño. Los mismos materiales, ¿verdad? Lo que comentaban. Sí, mismos, sí. los mismos materiales. Lavamanos, sanitario. Claro, es que tienes toda la ventana que ve al patio, por eso ventila también, ilumina también. Esa es la ventana que da al patio de la zona de oficios y lo mismo, unos materiales muy simples, unos colores muy claros. Buen céspol, hombre. Me gustó, ¿no? Hasta el sistema de la puerta corrediza se ve muy bien. Muy sencillo, pero muy resistente. El lavamanos sencillo también. Sí, el lavamanos sencillo, los mismos tonos. El espejo también mantenemos pues los tonos similares al de la madera. Ujú. Y de este lado su vestidor. El vestidor con sus zapateros, sus cajones, su maletero. Ahí también, aquí detrás de este panel está una columna. Ok, Entonces, por eso tiene menos fondo. por eso tiene menos fondo, para tratar de ocultarla. Igual allá. Oh, ok. Acá también hicimos este gesto, pues porque acá me parece, bueno, todo es panel, pero detrás de ella, esto es board, super board, y detrás de ella está la columna. Claro. No, lo resolvieron perfecto, porque casi no se siente esa invasión de la estructura en el espacio. Sí, sí, es algo que estábamos buscando, porque pues en algunos puntos sí difícil, pero logramos pues en donde más se pudo tratar Ujú. de ocultarla. Ah, muy bien. Eso a veces es el reto más complicado en la ejecución. Que esas cosas cuando tú no construyes, ustedes la construyeron, ¿verdad? Sí, sí, nosotros la diseñamos y la Ajá. construimos. Cuando uno no construye, la gente no respeta esas cosas, ¿verdad? Sí, es difícil. Algo muy importante, como inicialmente dijimos, no tenemos ventanas. A la hora de que nos timbre alguien, tenemos videoporteros en el segundo piso. No hay necesidad de bajar, abrir la puerta y mirar quién es, sino acá en los videoporteros podemos saber quién está Llamando a la puerta. llamando a la puerta. Igual en el primer piso tenemos otra
Acá en el segundo Excelente. piso resolvimos 3 habitaciones. Ujú. La habitación principal con Se me hace su... increíble 3 habitaciones en este espacio. 3 habitaciones con su vestier y baño y las otras 2 habitaciones sí con un baño compartido. Ok, Este es el baño compartido, aquí en el centro, muy bien ubicado. su lavamanos, sanitario, ducha. ¿Qué dimensión tiene este baño? Llega a 1,20. 1.25 Ah, medida por, reglamentaria. por 2.35 creo, Ah, pues 1,25 ya dice el manual que es lo mínimo que es lo óptimo. mínimo, sí, sí, Ujú. tratamos de darle los 1.25. Que últimamente he visto muchos de 1,15 que dices tú, pues sí pasa, pero En Cali tenemos baños hasta de 1.10. sí, Uf, sí, pues, sí, sí, Sí. muy, sí lo he muy visto. estrechos, muy estrechos. Y esta es una de las habitaciones. Y ve al patio. Tenemos esta ventana de techo, de piso a techo, amplia, iluminada. Eh, Se me hace tenemos, interesante, las recámaras son grandes. sí, son bastante grandes. Esta creo que quedó con 2.90 por 3.20. Bien, 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 bien. Y este es su closet. Aquí tiene espacio, sí, almacenamiento para una persona. Para una persona está ¿Cómo? bien. Tienes Entonces, esta casa, una pareja joven con 2 hijos, Sí, sin perfecta, esa es la problema. idea. Ajá. perfecta. De estas zapateras extraíbles le colocamos acá. Ok, está bueno. La gente le da mucha curiosidad de este cuarto ya que no se tiene ventana hacia afuera, sino la ventana queda interna, pero cuando entran se dan cuenta lo iluminada y no tan necesaria que es la ventana que da hacia afuera. Claro, Ujú. aquí de este lado ya no hay nada. Aquí nomás este espacio que puede ser que Ajá, un escritorio, una un mesa. escritorio, una Una biblioteca. biblioteca. Y el gesto de la luz indirecta, muy Ajá. bonito. Me llama la atención esas luces, el ojo de buey que Ojo dicen. de Ojo Que de buey. son las buey. 3 ahí Sí. juntitas. Se ven bien. Tratamos de Sí. jugar mucho con el tema de la iluminación. Darle unos toques Ujú. simples, sutiles con la iluminación también que nos parece que juega mucho Sí, en la claro. arquitectura también. Sí. Algo también importante para resaltar, las puertas manejamos tope puerta magnético para que Sí, no se azoten en caso de un viento. Ah, súper Estas importante. son para que no se azoten, sino simplemente las tienes ahí abierticas y Esos son detallitos que te dan calidad de detallitos, vida. claro, son Sí, sí. sí, detallitos. porque finalmente se empieza a volver nada la pareja con Un la viento chapa. pasa, se azota y pues esas son Sí. como las necesidades de los clientes que uno dice, bueno, empieza uno a poner el zapato ahí o cosas así, entonces Un buen zapato. sí, para que le sostenga. Entonces aquí ya tenemos 2,60 de altura también. 260. 260, Sí, sí. esta logramos pues por el tema de la escalera, porque ya si subía al primer piso, ya los peldaños me iban a quedar muy altos. Aquí logré resolverlos con 18.5, que son alticos, Pero en el límite. pero en el límite, sí. Ajá. Ya si subía más el primer piso, ya me quedaban de 19, 19 y medio, entonces por eso no alcanzamos a darle más altura al primer piso, pero pues ya en este segundo piso sí logramos Y esta subirlo tiene un poquito todavía más. más iluminación, Y ¿verdad? esta es la Sí. más iluminada de toda la casa, pues por ese gran ventanal. Jugamos con un ventanal de piso a techo grande, amplio, donde puedes correr las ventanas de cualquier lado, entra aire, iluminación y le dan mucha amplitud al espacio también. Sí, bastante. Se siente amplia. ¿Y qué dimensión tiene? Aquí está, no me acuerdo, creo que 2.90. Todas quedaron con los mismos 2.90 de frente, pero no recuerdo bien el ancho. Entonces 90 por Por 3. 3. Es Esta es un 10. poquitico más pequeña que Ajá. la anterior. Pero tiene buen closet. Y logramos resolver ahí como Buen closet tiene. como un vestier muy parecido al de la habitación principal. Me agrada esta idea, que no tiene puertas, pero al tener el maletero con puerta, se siente completo. Sí, Sí, se siente completo. Me gusta. Todas las habitaciones cuentan con puntos de aire acondicionado. por este clima. Ah, claro. Ujú. Por este clima, allí le dejamos los A puntos cada pues, habitación tiene su punto de aire, para su conexión. calentador,
Agua Eh, caliente, aunque en estos calores, pues, no creas. hay gente que no lo El pide. clima a veces es muy cambiante. De noche a veces hace frío. Hay gente que le gusta bañarse con ¿Y a él. qué distancia estamos, por ejemplo, de Cali? Estamos a 1 hora, Una hora. más o Una hora menos, de de aquí Cali. a Cali. Ujú. Ujú. Muy bien. Sí, muy cerca realmente, Sí, sí, muy sí. cerca, 40 minutos del aeropuerto que Ah, queda eso en es Palmira. importante, Ujú. 40 Sí, minutos del aeropuerto. sí, Es un punto ahí entre Cali y el aeropuerto. sí, Sí. muy Ujú. cerca. Excelente. ¿Y en cuánto tiempo la construyen? Si alguien que nos esté viendo quiere construir una casa similar, ¿en cuánto tiempo la podrían terminar? Pues nosotros aproximadamente 6 meses, 6 6 meses. 6, meses. 7 Muy meses. rápido. Sí, es Sí, muy 6 meses. rápido. Ujú. Digamos que no es, Sí, tenemos nuestro equipo de trabajo, sí, cada uno especializado en su tema de enchapes, techos, maderas. Tenemos nuestro taller también de de carpintería. Ah, qué bueno que carpintería. También tengan sí. taller de Trabajamos el tema de carpintería. carpintería. Con razón se ve muy bien la carpintería, ¿eh? Sí, tratamos Se de nota que la cuidaron. detallar y resaltamos mucho por el tema de carpintería, Tra- por los tonos que manejamos. Somos arriesgados, no somos como, nos quedamos siempre con el mismo tono, sino tratamos de evolucionar y dar. Tratamos mm, mucho de cuidar el proceso en la obra, de llevarlo muy, A su muy tiempo. a su tiempo porque pues hay gente que se afana por querer ver una puerta puesta o por cosas así y nosotros somos muy de hasta que no esté en segunda mano, todo pintado, el piso puesto, entramos con la carpintería porque entonces vamos a entrar es siempre a hacer daño, hacer daño, hacer daño, entonces no somos muy medios Somos muy con el tema. metódicos, digamos, con los Ujú. procesos. O sea, cada especialista entra a su debido tiempo y hacer pues bien sus trabajos. Ujú. Excelente. Muy bien, pues arquitectos, muchas felicidades. ¿Cómo los podemos contactar? Se pueden comunicar o nos pueden Buscarlo en buscar Instagram. en Instagram en @gconcept1. Ahí están los números de teléfono y por medio de allí nos pueden comunicar y hablar. En Facebook también nos encontramos como Gconcept. Y agradecidos con el Hombre, arquitecto Abraham Sí, Cotapared muchísimas que esté por igualmente. gracias acá por venir. visitándonos y pues Muy felices. documentando Acá este mostrándole proyecto. la ciudad de Buga y esperamos compartir un tiempo más contigo y gracias por venir, por la oportunidad. Qué chévere Es, tenerte acá. es un placer para nosotros también. Buga increíble. Ahorita vamos a ver las ceibas. Vamos a despedirnos con la fachada, porque la verdad es una Listo. fachada muy bonita, muy especial. Ese patio de abajo me encantó. O sea, no te imaginas cómo puede cambiar esa casa, ¿verdad? Esa casa típica, la del vecino, que dice que no Sí, tenía patios, ¿verdad? no, esta casa aquí enseguida no tiene patios. Sí, entonces dices, ¿cómo iluminan? Pues hacia el frente, ¿verdad? Es la única Aquí la forma magia de es iluminar. esto, pues, o sea, el patio, el vacío, es la magia. Ustedes jueguen con el vacío, con el patio y su casa va a ser natural, ¿verdad? Porque respira. Sí, Sí, El patio es el correcto. pulmón. Ajá, correcto. El patio tiene el árbol y el árbol, acuérdense que hasta forma de pulmón tiene. Cote Paredes, adelante. Desde Buga, Colombia.